la iglesia Jesús el Rey. ¿Cómo están? Buenas noches. Una vez más, saludándolos por medio de este medio, les doy un cordial saludo de parte de nuestros pastores, Pastor Manuel Izquierdo, nuestra pastora Nora, nos mandan saludar y pues estamos aquí una vez más compartiendo con ustedes. Espero que hayan tenido pues un bonito fin de semana, que hayan pasado un buen tiempo pues de Semana Santa, ¿no? De semana de Pascuas, Domingo de Resurrección, que hayan tenido un tiempo hermoso ahí con la familia, que hayan jugado mucho, unas actividades muy lindas el día de ayer por parte de nuestro pastor Manuel, de nuestra hermana Alejandra, ahí tiempo con los niños y pues un servicio también muy hermoso. Espero se hayan gozado, mis amados hermanos. Y pues continuamos aquí extrañándolos mucho. Esperemos que en el Señor que esto pues pronto pase, mis amados hermanos, y podamos estar reunidos aquí en la casa del Señor ya todos juntos. Continuamos orando para que todo esto pues pase lo más pronto posible. Espero que todos se encuentren también bien después de esa sorpresa, ya nos habían avisado, ¿no? Esa tormenta que cayó en esa madrugada donde muchas viviendas, muchos lugares pues fueron afectados, y pues esperando en el Señor que todos se encuentren muy bien. Y pues mis amados hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de escatología, que ya hemos venido realizando desde pues un par de semanas atrás, hablando acerca de las señales que preceden a la venida del Señor Jesucristo. Sabemos, mis amados hermanos, que nos encontramos pues en los últimos días, que ya básicamente pues la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Ya la mayoría de las profecías ya se cumplieron, unas están por cumplirse ya muy próximamente, y pues nosotros como un pueblo de Dios somos un pueblo entendido, un pueblo que el Señor nos ha dejado sus escrituras, donde nosotros, mis amados hermanos, no estamos ciegos, no nos encontramos así en tinieblas, sino que el Señor pues nos ha dejado su escritura, y nosotros volteamos a ver las escrituras y somos como Daniel, pues ahorita vamos a tocar también precisamente un tema acerca de Daniel, pero Daniel era un hombre sabio y entendido de los tiempos, que él consideró lo que el Señor había dicho, que el pueblo de Jerusalén iba a ser cautivo, y cuando llegó a esa fecha él oró y le dijo: Señor, ¿ahora qué sigue? Y pues el Señor ahí le reveló. Nosotros pues ya por su gracia tenemos toda la profecía ya escrita, ya no hay nada que añadirle, ya no hay nada más que buscar, sino que simple y sencillamente pues estar al pie de la palabra y ver los acontecimientos que vienen, y pues básicamente para saber dónde nosotros estamos, dónde estamos parados. Y pues precisamente de eso se trata este estudio. Vamos a estar estudiando lo que es hoy y mañana. Vamos a estar hablando acerca de la semana 70 de Daniel. Vamos a estar hablando acerca del sistema del anticristo y de la persona del anticristo. Vamos a estar tocando esos tres puntos: la semana 70 de Daniel, el sistema del anticristo y la persona del anticristo. Y para esto pues vamos a comenzar leyendo una escritura que hemos venido desglosando, el libro de Mateo capítulo 24. El capítulo 24 de Mateo se le conoce como el sermón de la escatología. Es ahí donde el Señor Jesucristo pues básicamente revela todos los acontecimientos que han de suceder y que precederían para su segunda venida. Y en el capítulo 24, después de, si ustedes recuerdan los estudios anteriores, estuvimos viendo acerca de las señales que van a suceder antes de que el Señor Jesucristo venga. Dice la palabra que una de las cosas de las señales que van a pasar mucho es que se levantarán muchos falsos profetas. Dice que engañarán a muchos, y que también por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y todo eso, mis amados hermanos, pues es para que nosotros estemos alerta. Todo eso es para que nosotros sepamos, nada de eso nos debe sorprender, nada de lo que está pasando. Y nos dice también que a pesar de todo lo que esté sucediendo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Dice que también que es necesario que sea predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. O sea que nadie se va a quedar sin escuchar el evangelio del Señor Jesucristo. Y entonces
vendrá el fin. Ya cuando el evangelio haya sido esparcido por todo el mundo, entonces vendrá el fin. Dice, una de las señales que el Señor pone, dice, por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Es aquí, mis amados hermanos, donde vamos a desarrollar este estudio y vamos a ver qué es lo que dice, qué es lo que quiso decir el Señor Jesucristo cuando dice, cuando veas el lugar santo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Vamos a ver qué es lo que el Señor Jesucristo nos quiere decir acerca del libro de Daniel y qué es lo que quiere que nosotros entendamos. Y dice estas palabras, el que lea, entienda lo que está leyendo. Y por eso pues tenemos que pedirle esa dirección al Padre, esa dirección al Espíritu Santo, para que Él nos dirija y pues para que Él nos traiga esa revelación. Padre, en el nombre del Señor Jesús, nos ponemos en tus manos, Señor amado, y te pedimos, Señor, que una revelación de lo alto, la revelación de tu Santo Espíritu, el que inspiró las Santas Escrituras, Señor, venga sobre nosotros, Padre Santísimo, Señor. Padre, que nos recorras el velo, Señor amado, y que traigas una revelación a nuestras vidas. Te pido, Padre Santísimo, Señor, que nuestros corazones sean preparados y que tu palabra, Señor, pues caiga en un buen terreno, Señor. Señor, llévate todo lo que no corresponde a ti, Señor, y todo lo que pueda estar turbando nuestra paz, y que podamos recibir tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a ver en el libro de Daniel, mis amados hermanos, Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Y lo vamos a estar estudiando desde el versículo 24 hasta el versículo 27. Son simple y sencillamente 3 versículos, 24, 25, 26 y 27, perdón. 4 versículos que Daniel toca, pero en esos 4 versículos el Señor le da la revelación de todo lo que va a suceder en la humanidad hasta el fin de los tiempos. Aquí en estos 4 versículos está toda la revelación, así como está en el libro de Mateo también, y pues también en el libro de Apocalipsis. Pero en el libro de Daniel pues están esos 4 versículos, toda la revelación de lo que ha de suceder. Daniel también se le conoce como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y vamos a comenzar hoy con la semana 70. Vamos a ver qué es la semana 70 y qué nos revela este misterio de la semana 70. Como dice el Señor Jesucristo, el que lea, entienda. Si nosotros leemos las Escrituras, tenemos que entender qué es lo que dicen las Escrituras. Amén. Pues Daniel, mis amados hermanos, se encontraba básicamente en cautiverio. Él se encontraba, sabemos que vino el ejército de Babilonia, el pueblo de Israel había pecado, el Señor ya había profetizado que por su rebeldía se le iban a llevar en cautiverio a Babilonia, y vino Nabucodonosor y se llevó al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, cautivo. Pero el Señor el Padre Jehová, ya había dado una profecía por medio del profeta Jeremías que iban a pasar 70 años para que el pueblo regresara de la cautividad. Daniel, cuando era un joven, cuando se fue cautivo, era un simple joven, pero fue un joven temeroso de Dios, que se apartó del Señor. Ya todos conocen la historia de Daniel, que él no se contaminó con los placeres ni con las riquezas del reino, sino que él se apartó para Dios. Él dispuso en su corazón no contaminarse con aquel mundo. Y Daniel fue un hombre de oración, el cual el Señor puso una gracia especial en Daniel, y Daniel tenía un gran temor al Señor. Daniel, él desde un principio no se arrodilló junto con sus amigos ante aquella estatua de oro que se había creado, no dobló rodillas ante ningún ídolo, y a pesar de que fue condenado y tirado al pozo de los leones, sus amigos al horno de fuego, el Señor lo guardó. Y así el Señor nos guarda cuando nosotros nos agarramos de Él, de todas las pruebas. Y a base de esa fidelidad, pues Él encontró una gracia muy especial delante del Padre, delante de Dios.
dice que Daniel, dice un ángel, ahorita lo vamos a leer, que él era amado delante de Dios. Y cuando se cumplen cuando se cumplen los 70 años, cuando se cumplen los 70 años de la cautividad, él empieza a orar. Él empieza a orar y básicamente su oración es, ¿no? Primeramente reconociendo su pecado. Él se confiesa delante del Señor y pues toma el pecado para él, y pues que el pueblo había pecado en contra de Dios. Y dice, Señor, pues los 70 años, ya parafraseando parte de este versículo, Señor, se han cumplido pues el tiempo de la cautividad. Los 70 años han llegado, se han cumplido. Ahora, Señor, ¿qué va a pasar con tu pueblo? Daniel quería saber pues qué era lo que seguía con el pueblo de Israel después de esos 70 años de cautividad, que iba a estar, que había estado bajo el imperio de Babilonia y después bajo el imperio de los persas. Y dice la palabra que aún estando hablando y llorando en Daniel capítulo 9, versículo 20, y confesando mi pecado, dice, y el pecado de mi pueblo y de Israel, derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de Dios. Estaba aún hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza rápido, vino como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. El principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y esa es la visión que el ángel de parte de Dios le da a Daniel de lo que ha de acontecer. Y es aquí donde entramos al estudio de la semana 70. Dice 70 semanas, lo voy a leer todo corrido, ahorita lo vamos a empezar a desglosar. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. El pueblo de Daniel es el pueblo de Israel. Y sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y al ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el príncipe Mesías habrá 7 semanas. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esa fue la palabra que el ángel le dio a Daniel, y de pronto unas palabras medias que de pronto pudiéramos no entender. Vamos a ver a qué se refiere el ángel cuando le revela esto, qué quiere decir Daniel con las 70 semanas, por qué el Señor Jesucristo dijo, cuando vean el lugar santísimo, la desolación, la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Vamos a pedirle esa dirección al Señor para que pues podamos entender de qué habla la 70 semana y entender los tiempos. Dice el versículo 24 que 70 semanas están determinadas. En el calendario judío, mis amados hermanos, y vamos a ir un poquitito despacito aquí para que pongan un poquito de atención. En el calendario judío había semanas de 7 años. 7 años equivalía a una semana.
aquí básicamente lo tengo escrito, 7 semanas. 7 años equivalía a una semana. Eso lo vemos y no puedo entrar mucho en detalle porque me desviaría, me tomaría un poquito de tiempo para aprovechar el tiempo, pero básicamente pues lo podemos ver en el libro de Levítico capítulo 25, cómo están marcadas los años, las semanas y los días, y ahí en Levítico capítulo 25 vemos pues cómo las semanas estaban compuestas por 7 años. Y aquí, mis amados hermanos, es donde comienza a correr el reloj de Dios, donde Dios pues empieza vamos a decir, agarra el cronómetro y pues empieza a correr el reloj acerca de lo que iba a pasar con el pueblo de Israel a base de la oración que había tenido Daniel y hasta el fin de los tiempos. El fin de los tiempos es pues hasta la venida del Señor Jesucristo, hasta básicamente hasta su segunda venida. No habla de su primera venida, cuando se le iba a quitar la vida, pero aún hasta la segunda venida, que es hasta el final. La semana 70, las 70 semanas, mis amados hermanos, comienzan en el año 457. Mire lo que dice. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el príncipe Mesías habrá primero 7 semanas. Habrá 7 semanas desde la orden que dio el rey Artajerjes para reconstruir nuevamente Jerusalén. La orden del rey Artajerjes se dio en el año 457. En el año 457 antes de Cristo, y es cuando Esdras comienza a edificar Jerusalén. Aquí es donde comienzan las 70 semanas de Daniel. Desde que el rey Artajerjes empieza a dar el orden para que salgan a construir el templo, a construir la ciudad, empieza la semana número 70. Dice así: sabe pues, entiendes, que desde la salida de la orden, desde que el rey da la orden para edificar a Jerusalén hasta el príncipe Mesías, primero habrá 7 semanas. Después de esas 7 semanas habrá 62 semanas. Entonces se volverá a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. Las primeras 7 semanas que habla ahí en el versículo 25, mis amados hermanos, vamos a hacer la cuenta. Si una semana equivale a 7 años, una semana equivale a 7 años, 7 por 7 son 49. Entonces, la primera semana de 7 años, que fueron 49 años, fue el tiempo desde que Esdras salió de Persia para reconstruir Jerusalén, y hasta que se terminó la reconstrucción del templo, pasaron 49 años. Desde que Esdras salió por primera vez a reconstruir el templo hasta que se terminó de reconstruir los muros y las plazas y las calles, pasaron 49 años. Básicamente pasaron 7 semanas, que son las primeras 7 semanas que nos habla aquí en el versículo 25. Primeramente habla de 7 semanas, y aquí es donde se cumplen. Cuando termina la restauración del templo, se cumplieron las primeras 7 semanas. Las primeras 7 semanas. Esto coincide, mis amados hermanos,
precisamente también con el final del ministerio de Malaquías y cerrando el Antiguo Testamento. Allí Malaquías es el último profeta y ahí se termina la profecía de las 7 semanas de Daniel, que habla en el versículo 25. Y dice, y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar Jerusalén, desde que salió pues básicamente Esdras, y hasta el príncipe Mesías, habrá 7 semanas, y ya se cumplieron aquí, pero a partir de aquí habrá 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. A partir de que se cerró, mis amados hermanos, de que se cumplieron las primeras 7 semanas, obvio, inmediatamente empieza a correr pues ya lo que son la otra parte, que equivale a las 62 semanas. 62 semanas por 7 años equivale a 434 años. 434 años. En este periodo que se cerró el Antiguo Testamento, desde que terminó su ministerio Malaquías hasta la aparición de Juan el Bautista, se le llama también como los años del silencio, porque en esos años no hubo profeta, no hubo profecía. Pasaron muchas cosas de las cuales pues no hablaremos ahorita en este momento, cosas muy importantes, pero no hubo profeta en aquel entonces. Y fue aquí donde la semana 62 empezó a correr. Dice, desde que se dio la orden para edificar Jerusalén hasta el príncipe Mesías, habrá 7 semanas, que ya las vimos. Las 7 semanas fueron 49 años que tardó Esdras y Nehemías en restaurar el templo en Jerusalén. Pero después pasaron las 62 semanas donde se volvió a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, mis amados hermanos, vamos a hacer un cálculo aquí. En este periodo donde se cierra el Antiguo Testamento, se cumplieron las primeras 7 semanas. Aquí se cumplieron las primeras 7 semanas. En este periodo, cuando se cerró el Antiguo Testamento, hasta la aparición de Juan el Bautista, y la aparición del Señor Jesucristo, transcurrieron las siguientes 62 semanas. Esas 62 semanas equivale a 434 años. 434 años. Si usted hace la cuenta, 434 años más 62 son 496 años desde el cierre del Antiguo Testamento hasta la entrada triunfal del Señor Jesucristo. El domingo antepasado nosotros celebramos el domingo de resurrección. Fue precisamente en el domingo de resurrección, no este domingo de resurrección obviamente, pero en la entrada triunfal del Señor Jesucristo, eso lo vemos en el libro de Mateo capítulo 21, fue precisamente ahí donde de una manera precisa, exacta, de una manera cronológica, pero sin ninguna falla, donde se cumplió la semana número 69. Dice la palabra
que desde que se dio la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el príncipe Mesías, sería el Señor Jesucristo, habrá 7 semanas y 62 semanas. 62 semanas más 7 semanas equivale a 69 semanas. Y dice que después de las 62 semanas, en el versículo 26, inmediatamente después de que se cumplieron las 69 semanas, porque el Señor Jesucristo hizo su entrada triunfal a Jerusalén, probablemente fue como, no tengo precisamente el dato, creo que fue un martes cuando fue la entrada triunfal del Señor Jesucristo. Dice la Escritura que inmediatamente después se le quitaría la vida al Mesías, mas no por sí. O sea que al momento que se cumplió la semana 69, inmediatamente en la semana 69 nuevamente se cumplió cuando el Señor Jesucristo entró a Jerusalén. Y una vez hecha esa aparición y haber hecho esa entrada triunfal, inmediatamente que se cumplió la semana 69, dice el libro de Daniel que después de haberse cumplido la semana 62, se le quitaría la vida al Mesías. Inmediatamente después, mis amados hermanos, fue cuando el Señor Jesucristo fue crucificado. Fue ahí donde se cumplió la profecía de las 62 semanas. Recuerde esto, que las primeras 7 semanas ya se habían cumplido, que fue lo que tardó Esdras y Nehemías en restaurar el templo de Jerusalén, que fueron 7 semanas de 7 años que equivalen a 49 años. Y desde ese entonces, desde que se restauró, terminó el ministerio de Malaquías, se cerró el Antiguo Testamento, hasta la aparición del Mesías, donde se le quitaría la vida, transcurrirían 62 semanas. Entonces 62 semanas que transcurrieron desde que se cerró el Antiguo Testamento hasta que murió el Señor Jesucristo, y las 7 semanas de la restauración del templo van 69 semanas. Aquí es, mis amados hermanos, con la muerte del Señor Jesucristo, donde se cumple la semana número 69. Ahí es donde en la semana 69 es donde se separa, por decirlo así, el reloj profético de Dios. Dice la Escritura en el libro de Daniel nuevamente, 9:24, que están determinadas 70 semanas. La semana 69 llega hasta la crucifixión de Cristo, hasta que se le quita la vida al Mesías. Pero falta una semana, la llamada semana 70 de Daniel. Dice así la Escritura: después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de y el fin de la guerra durará hasta las devastaciones. Esa profecía, mis amados hermanos, se cumplió en el año 70, cuando el general Tito, ya hemos hablado un poco de eso, vino y destruyó Jerusalén. Pero ¿qué pasa con la semana 70? ¿Dónde están esos otros 7 años que faltan? Porque ya vimos que 7 semanas fue para restaurar Jerusalén con Esdras y Nehemías, y 62 semanas fue el lapso desde que se cerró el Antiguo Testamento hasta la venida y la muerte del Señor Jesucristo. 62 más 7 da un total de 69 semanas.
¿Y dónde está esa semana? ¿Dónde están esos próximos 7 años? Vamos a ver dónde están. Con la crucifixión del Señor Jesucristo, mis amados hermanos, nuevamente se los vuelvo a repetir, el reloj de Dios paró ahí. Y es ahí, en ese periodo, donde inmediatamente, lo sabemos 50 días después de que el Señor Jesucristo fue crucificado y ascendió al cielo, es donde nace la iglesia. Entre esa pausa de la semana 69 y la semana 70, entre la semana 69 y la semana 70, hay un periodo que se llama la dispensación de la gracia, donde la iglesia nace, donde viene inmediatamente después de eso el día del Pentecostés, y es el nacimiento de la iglesia. Nosotros ahorita, mis amados hermanos, estamos en ese periodo, en el periodo de la iglesia, en la dispensación de la gracia, entre la semana 69 y la semana número 70. Creemos por las Escrituras, y lo vamos a ver un poquito más tarde, vamos a ver los pasajes, no en esta noche, pero los vamos a ver más adelante. Y creemos por las Escrituras, mis amados hermanos, que estamos nosotros por entrar a la semana número 70. La número 70, mis amados hermanos, creemos que está por comenzar. Dice el Señor Jesucristo, como parte de las cosas que van a suceder antes de que Él venga, de las cosas que van a preceder a su venida, es la advertencia que Él hace. Dice de esta manera: por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Antes de que el Señor Jesucristo venga, va a venir una abominación desoladora en el pueblo de Israel. Nos lo dicen y nos lo confirma aquí en el libro de Daniel. Dice que después de la semana 62, donde ya se le quitó la vida al Mesías, el pueblo de un príncipe ha de venir y destruirá la ciudad la ciudad y el santuario. Nuevamente eso se cumplió en el año 70, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y mire el versículo 27 del libro de Daniel capítulo 9: y por otra semana, una semana más, se confirmará el pacto con muchos. Esta semana más del que habla el profeta Daniel es la semana número 70. Esa semana aún no llega, pero esa semana, de acuerdo a las Escrituras, está por llegar. Entre lo que dice el profeta Daniel de la destrucción de la ciudad y del santuario, y la otra semana donde se va a confirmar el pacto con muchos, allí hay un espacio, porque el profeta Daniel lo habla de una manera corrida, como si los eventos fueran a suceder inmediatamente. Pero allí hay un espacio, y es este espacio de la iglesia. Es el tiempo de la dispensación, el tiempo de la gracia, el tiempo donde nosotros estamos viviendo ahorita. Pero falta esa semana que dice Daniel, y por otra semana se confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. La semana 70, mis amados hermanos, está por comenzar.
Recuerden que esta semana traerá 7 años. Son los 7 años donde reinará y gobernará el anticristo. Lo hemos explicado anteriormente y nos hemos respaldado en el libro de Juan, de Apocalipsis y Primera Tesalonicenses, que antes de que comience la semana número 70, el rapto de la iglesia va a suceder. La iglesia será arrebatada. Inmediatamente, cuando la iglesia sea arrebatada, es cuando se dará inicio a la semana número 70, que son 7 años y que van a ser los 7 años de la tribulación. Ahí es, mis amados hermanos, donde se va a manifestar el anticristo, el inicuo, el hijo de perdición, el hombre de pecado. En estas 7 semanas, en esos 7 años, es donde él va a hacer su aparición. No tenemos el tiempo para hablar en esta noche acerca de eso, pero mañana hablaremos acerca de el sistema del anticristo y la persona del anticristo, que son dos cosas completamente diferentes. Cómo el sistema del anticristo ya está operando en estos días, desde los tiempos del apóstol Juan, desde los tiempos del apóstol Pablo, ya está operando el sistema del anticristo. Y yo creo que el sistema del anticristo ya estaba operando desde el huerto del Edén, ya estaba operando desde aquel entonces. Pero cómo opera el sistema del anticristo y cómo se va a manifestar la persona del anticristo. Pero es muy importante eso, mis amados hermanos, que nosotros como pueblo de Dios sepamos y entendamos en los tiempos donde nosotros estamos parados. La semana 60 concluyó con la muerte del Señor Jesucristo. Ahí llegó la semana 69. Se hizo una pausa para dar paso a la dispensación de la gracia y al nacimiento de la iglesia. Estamos en el periodo presente de la iglesia, que es nuestro tiempo, pero antes de que comience la última semana de Daniel, la semana 70 nuevamente, la iglesia será arrebatada. El pueblo de Israel, mi amado hermano, es el reloj profético. Nosotros tenemos que estar mirando siempre hacia Israel. ¿Qué es lo que está pasando? Porque parte de lo que va a hacer el anticristo es que él va a venir y va a traer una paz entre los árabes y el pueblo judío. Recuerde también que el anticristo va a venir y se va a sentar en el templo haciéndose pasar por Dios. Entonces Israel es el reloj profético que nosotros tenemos que estar mirando. Estamos que ir viendo para ver cómo se van dando las cosas. Por lo pronto, mis amados hermanos, sabemos que los tiempos se han acercado. La semana 70, los últimos 7 años que equivalen a la semana 70 están por comenzar. Nosotros debemos ser personas entendidas en la palabra y entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Por eso es muy importante, mis amados hermanos, que nosotros nos mantengamos en la lectura de las Escrituras, pidiéndole siempre la dirección del Señor para poder entender cómo va el reloj, básicamente el reloj de Dios. Mañana continuaremos pues con nuestro estudio, hablando acerca ya, como les dije, acerca del sistema del anticristo, cómo está operando ya el sistema del anticristo, cómo básicamente estamos bajo ese sistema, y es muy importante que nosotros lo sepamos. Este sistema del anticristo se ha generado, se ha creado, que obviamente es en contra de Dios, en contra del Señor Jesucristo y en contra de nosotros como pueblo de Dios. Y es muy importante que nosotros sepamos cómo opera, para nosotros pues tener mucho cuidado también de eso. Porque recuerde que
ese sistema está preparado de una manera muy sutil para nosotros mismos, como dice la palabra. Si fuese posible, nosotros mismos seríamos engañados. Así es de que, mis amados hermanos, les doy las gracias. Gracias por acompañarnos esta noche. Los espero mañana y esperamos que mañana pues estén en contacto con nosotros pues, para hablar acerca de esos dos temas tan importantes, el sistema y la persona del anticristo. Gracias, mis amados hermanos. Dios los bendiga y nos vemos mañana. Bendiciones.